Cuéntame un poquito cuál es la lectura que le das a todo este tema de la reforma constitucional por la vía rápida y que conllevó precisamente la eliminación de la deuda política. En su momento voy a hablar que tú decías que todo esto es parte de una movida de carácter político. Es parte de una movida de carácter político porque, a ver, ya nos dijeron una vez que iban a reducir el número de diputados para ahorrar. Resultó siendo una mentira porque no han ahorrado tampoco en la Asamblea Legislativa, prueba de ello es que están desde hace un año remodelando el Salón Azul. Y lo que sí quedó en evidencia es que se cambió el número de diputados para concentrar más poder, para no perder una mayoría que no les corresponde a la bancada mayoritaria de Nuevas Ideas. Luego dijeron que iban a reducir el número de alcaldías, dizque también para ahorrar. También otra mentira, porque ya la gente está viviendo en carne propia cómo están más alejados de sus gobiernos municipales y que eso lo hicieron nada más para no perder el número de alcaldías o no perder la mayoría de alcaldías en el país. Ahora se dice que se va a eliminar o que se eliminó la deuda política la semana pasada, también que para ahorrar recursos. Esto nuevamente la gente ya se está dando cuenta que es otra mentira, es otra movida para mantener la concentración de poder y de recursos. No es un punto de honor. ¿Renunciaron a la deuda, Claudia? Nosotros renunciamos a la deuda política antes de que esta ley se aprobara, ¿verdad? Antes de que esta ley se aprobara, incluso en las elecciones, antes de las elecciones 2024, dijimos claramente que no íbamos a hacer uso del anticipo de la deuda política porque la situación del país no estaba para estar usando fondos públicos para eso. Esto viene de antes, desde nuestra... Hoy han pedido que se traslade ese gasto, entiendo, a escuela, a reparar una especie de escuela. Sí, te agradezco la oportunidad también, ¿verdad? Primero quiero terminar la idea que yo estaba diciendo, porque por un lado es una reforma hipócrita en el sentido de que se quita este mecanismo para financiar las actividades de los partidos políticos, pero por otro lado se sigue manteniendo prácticas como campaña adelantada, como también campaña y uso de fondos públicos para hacer propaganda. Yo les decía, quitemos la deuda política, pero quitémosle el color cian a la DOM, por ejemplo, institución que hace proselitismo prácticamente en momentos electorales donde hay candidatos presentes y donde hay candidatos a alcaldes o a diputados haciendo inauguraciones cuando la ley lo prohíbe. O también dejemos de usar los medios públicos para transmitir solamente propaganda y abramos los medios públicos que son pagados con los impuestos de los salvadoreños para difundir solo mensajes gubernamentales o del partido. Una de las grandes preguntas que surgen a la hora de hacer el análisis particularmente del tema de deuda y el tema de la reforma es cómo, qué futuro o cuál va a ser el papel o cómo van a jugar dentro de esas piezas electorales los partidos políticos si no van a tener deuda política para el futuro. ¿Han ustedes examinado ese horizonte? Yo creo que el tema del financiamiento de los partidos siempre ha sido un tema debatible, ¿verdad? Sí. Es un tema... ¿Con justa o no razón crees por el tema de que había poca transparencia? Sí, claro que ha habido poca transparencia en muchos partidos políticos. Nosotros hemos tratado siempre de mantener una práctica de transparencia de nuestros donantes, de qué se ha hecho. ¿Han logrado rendir bien las cuentas? Hemos logrado rendir cuentas y siempre eso aparece en los informes que hacen otras organizaciones del tema. Pero este es un tema que se puede discutir y se puede tomar una decisión, ¿verdad? Porque para mucha gente puede ser indeseable que haya financiamiento público de los partidos políticos. Creería que la mayoría de la población anda sobre ese... Vaya, pero entonces también es indeseable que un partido político que tiene todo el poder, que tiene mayoría en la asamblea, use ese poder también para usar fondos públicos y recursos públicos y prevalecerse de eso para hacer campaña electoral, y la gente lo ve. Entonces, como ahora ya se tocó la Constitución, se cambió el artículo que dice cómo se puede reformar, el 248, y se ha tocado el artículo que habla de la deuda política. Aquí es un tema, no es punto de honor para nosotros, pero ¿qué sí es un punto de honor? Es un punto de honor los derechos fundamentales, las garantías judiciales y también el orden económico, la división de poderes y todo lo que tiene que ver con un Estado que sea democrático, republicano y representativo. Todo eso
puede ser cambiado de un día para otro y por dispensa de trámite. ¿Cómo está esta relación? ¿Cómo se define este papel, este rol de la oposición en la Asamblea Legislativa? ¿Es fuerte o es débil o segregada? Quiero antes de entrar al tema de la ley anticorrupción tocar este tema por toda la situación que ha generado y ha despertado el tema de la deuda política y ahora el conflicto que se ha generado dentro del partido Arena en particular. Bueno, yo creo que queda bastante claro que Vamos se está convirtiendo en la única alternativa, ¿sí?, para poder superar esta situación de abuso de poder y de muchas situaciones también donde se está centrando en el poder económico o está beneficiándose un grupo de poder económico más reducido en detrimento o con perjuicio a la mayoría de la población. Vamos es un partido que nació por el amor y el compromiso a El Salvador. Es un partido que nació porque un grupo de ciudadanos decidió dejar atrás la vieja forma de hacer política que los partidos que habían gobernado, que habían estado gobernando, tenían, ¿no? Y hemos demostrado con hechos cómo hemos estado al lado de la población, defendiendo las causas justas de la gente y también haciendo propuestas muy importantes sobre una agenda de trabajo que hemos definido en nuestra conversación con la ciudadanía. Con todo este tema que se ha suscitado en los últimos días también, pues Vamos a comenzado también a ser visto por mucha de la gente como la única alternativa y la única oposición real que está en la Asamblea Legislativa, tomando iniciativas para defender a la población y sacar a la luz muchas cosas que suceden ahí. ¿Cómo consideras tú, una vez, planteada ya y aprobada esta nueva ley anticorrupción, como un tratamiento específico a este tema que por años ha venido carcomiendo la administración pública, aspectos de la administración y el manejo de fondos públicos, y particularmente hoy en un contexto en el cual, sin duda alguna, muchos creen que esto es parte del requisito, prerequisito o requisito indispensable de organismo financiero para seguir obteniendo dinero? ¿Cómo ves el caso ya, el ADN de esta ley anticorrupción? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, quiero también compartir con la población por qué voté en abstención de esta ley. Lo dije en la intervención al momento de discutirla, ¿verdad? Que me parecía que tenía mecanismos que estaban bien, pero que no iban a tener efecto porque otras leyes importantes no se cumplen. Entonces, aprobar esa ley y dar mi voto a favor sería sumarme a una mala práctica de usar leyes solo con efecto de marketing para ocultar o querer venderle a la población que se está haciendo algo cuando en la realidad se está haciendo todo lo contrario. Entonces tenemos por un lado que se aprueba una ley que yo digo, el mecanismo está bien y si es ley de la República hay que cumplirlo y ya, ¿verdad? Pero tenemos no te una convenció serie... para dar los votos. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué? Porque tenemos por un lado, tenemos una gran cantidad de casos que las CICIES, que fue promesa de campaña, que no fueron investigados. Es más, la CICIES hizo tan bien su trabajo que tuvieron que expulsarla del país. Y esos casos, como el caso Catedral, por ejemplo, quedó sin seguir la investigación. Y fiscales que estuvieron participando en las investigaciones ahora están exiliados por persecución. Tenemos también una gran cantidad de funcionarios que fueron señalados en la lista Engel. ¿Y qué fue lo que hizo el oficialismo? Se burló de la lista Engel. Tenemos también una gran cantidad de leyes en la Asamblea Legislativa que aprueban los mismos diputados que aprobaron la ley anticorrupción, pero que dan permiso para que las contrataciones con fondos públicos se hagan sin mayores requisitos. Entonces, cuando vemos todo eso y cuando vemos que los periodistas que investigan la corrupción son infectados con el software Pegasus en sus teléfonos, cuando vemos la persecución de quienes también están señalando estos temas, o sea, por un lado se aprueba una ley para efecto marketing y por otro lado una serie de hechos
como la reserva de 7 años, por ejemplo, a una gran cantidad de información pública que serviría para detectar corrupción, entonces no hay coherencia y yo no puedo participar de una decisión que tiene esas características. ¿Y esto que tiene la ley entraría en vigencia 6 meses? ¿Es normal encontrar esto? Pues normal en algunas leyes que son de mayor dificultad, que es más complejo. ¿Por qué crees que se dieron 6 meses? Desconozco, Ernesto, hay que preguntarle a los que a los que la aprobaron cuál fue el criterio para esto, ¿verdad? En algunas... Entonces a ti no te convenció esta ley, ¿no? Ya mencioné de que es importante que se complemente todo este esfuerzo con toda la legislación que ya existe y que hay de sobra ejemplos de que no se cumple. Bueno, ministro, nuestra Fuerza Armada sigue incautando droga. Un hecho importante que provoca desde luego al país colocarlo sobre la mirada de cómo está precisamente asestando estos golpes a la narcoactividad, ¿no? Tuvimos el más reciente y también creo que a finales de enero también tuvimos. O sea, se están dando muchos seguidos, ministro. Sí, el 27 de enero fue uno, creo. Sí, el 29. ¿Sí? 29, este año ha sido un año que ha comenzado con mucha actividad. Eso nos indica en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Eso nos indica que ese negocio, mal negocio que existe, no se detiene y es quizás cada vez más intenso. La situación de nuestro país, por ejemplo, que nosotros hemos logrado sacar de nuestro mar territorial ese tráfico de drogas y está un poco más al sur de nuestro país. Sin embargo, vemos que la actividad es bastante intensa. El año pasado comenzamos... Y ese fue el momento, lo voy a interrumpir, sí, ministro. Ese fue el momento de la captura. Sí. Es un procedimiento, digamos, como cúspide, ¿no? Porque están prácticamente, no saben cómo les va a responder. Sí. Cuéntanos un poco en descripción eso, ¿no? Ese bueno, momento. Le podemos dar volumen también un poco al audio si lo tenemos, producción. Vamos a ver, ministro. Sí. No tiene audio. Hay muchos aspectos en ese video que pues uno al verlo lo puede observar sencillo de llegar, aproximarse, pero primero la distancia a la que estamos, arriba de 500 millas, para llegar a ese lugar hay que hacer muchos cálculos. ¿En cuánto tiempo se llega, ministro? Bueno, depende de dónde esté la última posición que uno tenga, depende de la capacidad de las embarcaciones que uno tenga, depende de las condiciones atmosféricas, también corrientes, mareas, de todo eso depende. ¿Horas o días, ministro? ¿Perdón? ¿Horas o días? Ambas cosas, porque nosotros, según nuestros cálculos que vamos realizando, hay momentos en que decimos, si nosotros estamos a tanta distancia y ellos pueden venir a X distancia, las corrientes están de esta manera, los vientos están de esta manera. Entonces nosotros buscamos el PMA, se llama punto de máxima aproximación, es un cálculo cinemático en el cual decimos que cuál sería el punto de máxima aproximación considerando la velocidad que ellos traen y la que nosotros vamos a llevar. Una vez que haya sido ubicada una embarcación, toda la parte táctica que deben de conocer. De alto riesgo, el momento de eso. Es alto riesgo porque entiendo que esa es la parte no táctica. Saben, no creo que lo reciban con los brazos abiertos. Eso es lo que yo le digo, es la parte táctica, que si hay otras embarcaciones que estén apoyando a la narcolancha, solo está la narcolancha, puede tener explosivos, nos responden en algunas ocasiones con fuego. Todo eso ya es la parte táctica. ¿Son fuerzas especiales, ministro? Exactamente, la Fuerza de Tarea Naval Tridente son fuerzas especiales navales con esa capacidad no solamente de llegar a la intercepción, al momento de la intercepción, sino todo el conocimiento que deben de tener ellos de lo que yo les estoy explicando, por ejemplo, de saber hacer esos cálculos, porque muchas veces las fuerzas especiales son buenos tácticamente para resolver ya ante el enemigo. Pero en el caso de los navales, ellos tienen que tener conocimientos de otras cosas, por ejemplo, los aspectos de física y todo eso.
Y con eso luego llegan a la aproximación, ya llegan ahí. Y ya ahí, cuando están frente a la narcolancha, es el procedimiento que ellos deben de tener para saber aproximarse a la lancha. En lo naval, por ejemplo, navegar en alta mar es complicado, pero es mucho más complicado cuando usted está haciendo maniobras, por ejemplo, atracarse a un muelle o abarloarse a otra lancha. Tienen que hacer maniobras bien hechas para evitar accidentes. Entonces, eso también, que ellos tienen que pegarse o abarloarse a la narcolancha con todas las medidas de seguridad, eso también es algo que se lleva como fuerzas especiales. Okay. Y luego ya la búsqueda de los ilícitos. Ministro, ¿qué tal la seguridad nacional? ¿Cómo está el trabajo de acompañamiento? Mire, a propósito, lamentable en primer lugar lo del accidente del helicóptero, que a la hora de apagar el incendio que se tenía en el sector del Boquerón, tuvo ese accidente en la laguna de Chanmico. Y ¿qué fue la suerte de este helicóptero? ¿Lo van a sacar o ya salieron? Sí, no, ya sacamos, ya extraímos de la laguna todos los relacionados a la aeronave. Gracias a Dios, porque no tuvimos pérdidas humanas, muerte que lamentar, pero sí, ya hicimos toda la extracción y está en el proceso determinar qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Cómo está todo el trabajo operativo y de acompañamiento en tareas de seguridad pública, ministro? Bueno, el trabajo siempre es intenso y yo lo mencionaba en una ocasión anterior, que cada día es un poco más difícil porque ya usted no encuentra la cantidad de pandilleros en la calle como estaban antes. Acuérdense que veníamos de un estado en el cual ellos eran los que tenían el control y se lucían, todos somos testigos de cómo se lucían en las calles, cómo habían marcado sus barrios. Y entonces, cuando comenzamos con el régimen de excepción, fue relativamente fácil decir así, el encontrar, por cualquier lado usted va a encontrar pandilleros, pero en la medida que el plan control territorial y todos los efectos del régimen de excepción han ido dando sus resultados, hay menos pandilleros en la calle, pero todavía hay pandilleros. Y esos menos que hay, en muchas ocasiones no parecen y no tienen tatuajes. Se han hecho en este mes varias ubicaciones de pandilleros. Uno de ellos, que era de alto rango en la pandilla, no tenía ningún tatuaje, pero tiene antecedentes y era buscado por la justicia porque... Y son de los fundadores, de los viejos. Sí. Es que el tema, como decía alguien por ahí, es que los viejos que ya están viejos, ahí están, pero es latente el problema. Y hasta en algunas ocasiones dan como compasión. Los fundadores. Como compasión ya cuando usted ve a una gente así, aparentando. Pero, hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres, sí, hay mujeres también y con edad bastante ya avanzada. Pero la maldad ahí está siempre y siguen, ellos no renuncian a sus pretensiones como pandillas. Entonces el trabajo continúa. Recientemente, el fin de semana, ubicamos a un pandillero que fue juzgado en ausencia y le cayeron 50 años de cárcel. Y ahí andaba tranquilo, porque así aparentemente no tenía nada. Entonces, como les repito, es mucho más difícil ubicar a un pandillero así que un pandillero como antes, que andaban marchados de la cara y la vestimenta y todo era más fácil. Y ellos también, los que han logrado sobrevivir, también tienen más astucia también para esquivar la justicia, para esquivar a las autoridades. Entonces, más profesionalismo, más dedicación para ir ubicando a estos delincuentes que todos los días seguimos agarrando. En el ejercicio de funciones para las Fuerzas Armadas, así como están hoy, funciones de seguridad y de acompañamiento, en este caso, a las fuerzas de seguridad pública. Sí, efectivamente, eso es. Recientemente vi un tema que se estaba abordando en la Asamblea Legislativa, pero no pasó, ¿verdad? Sobre el rol de la Fuerza Armada dentro de las tareas de seguridad y todos esos temas que se iban a dar, pero no pasó. Pero lo importante es que está vigente su función de acompañamiento siempre en materia de seguridad. Sí. Y las circunstancias, la situación del país demuestra
la necesidad de continuar realizando este trabajo, de continuar apoyando a la Policía Nacional Civil, y será la autoridad superior la que determinará en qué momento se hacen cambios en la forma que se está manejando la seguridad pública.